Así que por esa razón es que este estudio tiene por nombre ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo, el retrato bíblico del Espíritu Santo, no conforme a las apreciaciones tergiversadas que tal vez la Iglesia ha tenido, sino con respecto a lo que la Escritura nos afirma del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué es necesario conocer el Espíritu Santo? Porque dentro de la historia de la redención es común encontrarnos con el Padre, por ejemplo. Entender al Padre no es tan difícil, no es tan complejo. ¿Por qué? Porque el Padre es la esencia máxima de la naturaleza de Dios, es la fuente de cual fluyó, vino, salió el Hijo, la segunda persona de la deidad, y fluye el Espíritu Santo. Proviene del Padre, por tanto no es tan complejo entender la idea del Padre. Además, el nombre Padre nos da ya un anticipo de la naturaleza de Dios y también de su acción como Padre. Nosotros tenemos el privilegio, muchos de nosotros, de ser padres, de manera que algo podemos entender la labor de Dios Padre. Con respecto al Hijo también lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como el Logos, como el Verbo, como la palabra de Dios que todavía no se había encarnado y que se encarna luego, ¿cierto? En el tiempo oportuno cuando Dios había establecido todo. Entonces, no es difícil, más encima se hizo carne, tenemos 4 evangelios que hablan de él y muchos epístolas que después siguen y libros históricos que le siguen, que confirman lo que él hizo y también lo que hicieron sus seguidores. De manera que no es complicado conocer al Hijo. Pero con respecto a la persona del Espíritu Santo sí es más complejo porque Él tiene una labor sigilosa, una labor silenciosa muchas veces. Y como ese espíritu no se puede en oportunidades percibir. Y esa es la razón por la cual estamos hablando de Él, esa es la razón por la cual estamos encaminando, encauzando nuestro conocimiento de Dios en función a la palabra para que de esa manera podamos comprender de mejor manera al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona de la deidad, merece respeto, merece temor reverente, merece también que le demos justicia a su persona. Y de ahí también nace esto. No solamente con un fin intelectual, no solamente con el hecho de tener las nociones claras, los términos bien definidos, sino por sobre todo para que comprendamos realmente y nos relacionemos con el Espíritu Santo de una manera correcta. El Señor Jesucristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tenía perdón, ni en esta vida, ni en esta era, ni en la era venidera. Es el pecado imperdonable. Entonces no es cosa fácil hablar del Espíritu Santo. Del Hijo se puede vituperar al Hijo. De hecho, el Hijo fue vituperado cuando estuvo, fue avergonzado, humillado cuando estuvo aquí en este mundo. Pero el Espíritu Santo no puede pasar por eso, porque Él tiene otra misión. Entonces no puede ser blasfemado. Y por eso es tan importante comprender la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo para que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Dios uno y trino sea correcta. Ahora bien, en esta clase vamos a estar hablando del Espíritu Santo en la creación. Y como les comentaba, esta es una de las áreas más desconocidas tal vez de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente siempre, siempre. Es muy común que uno, incluso como creyente, asocie la persona del Espíritu Santo casi de manera exclusiva ¿a qué? Casi de manera exclusiva a la obra de salvación, de santificación y de redención. Y ahí sería. Es como que el Espíritu Santo obra desde cuando uno es cristiano para adelante. Pero como que si antes de que uno fuera cristiano no tiene relación con uno. También se ve desde la perspectiva del mundo la obra del Espíritu Santo solamente como aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Y eso evidentemente es así. Pero la obra del Espíritu Santo es mucho antes de eso. Es mucho antes de que estuviera en su participación en la obra de la redención. Y es por eso que debemos ser justos con su persona y entenderlo y comprenderlo
a lo largo de su operación en toda la historia de la redención, desde el principio de la creación hasta el final y la consumación. El Espíritu Santo aparece en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, y también en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. O sea, en el primer capítulo y en el último capítulo de la Biblia aparece el Espíritu Santo. De manera que no es solamente utilitario para nosotros en lo que respecta a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra madurez espiritual, sino que también es muy importante en toda la obra de la creación. Por esa razón es conveniente reconocerlo desde el principio en su acción creativa. Ahora vamos a estar respondiendo. Ustedes saben, estos estudios tienen la idea de, como los catecismos, de preguntas y respuestas para que sean más claros, más concisos. Ahora bien, si surge alguna pregunta con respecto a esta temática, ustedes saben que tienen la libertad de hacerla. Ahora, la primera pregunta es la siguiente. ¿El Espíritu Santo solamente obra en aquello que tiene que ver con la fe y la vida cristiana? Que es algo que recién estaba comentando. Y la respuesta, hermanos míos, es un rotundo no. Un rotundo no. El Dios uno y trino obra plenamente en toda su obra. En cada acción de Dios está involucrada cada persona de la Trinidad. Es fácil ver al Padre como el que emite el veredicto, el decreto más bien de la creación en el Génesis. Es fácil ver al Verbo y dijo Dios, la palabra de Dios obrando, conforme a lo que el apóstol Juan nos explica en el Evangelio de Juan capítulo 1. Por tanto, no es complicado ver al Padre y al Hijo en la obra creativa, pero el Espíritu Santo también está presente ahí y no solo tiene que ver, como les comentaba, con la obra redentora. Por ese motivo es que vamos a darle justicia a esta temática. La respuesta es un rotundo no. Siempre, en todo sentido, desde el principio el Espíritu Santo está obrando y tiene gran participación en la obra de la creación. Edwin Palmer dijo lo siguiente: la obra del Espíritu Santo no se puede restringir exclusivamente a la santificación. Tuvo y tiene y tendrá participación en la creación de este mundo, en la providencia, en la revelación, en la encarnación, en la redención, en la santificación y en todos los acontecimientos hasta el día del juicio. Por tanto, conforme a lo que este hermano refuerza, de acuerdo a lo que estamos conversando, el Espíritu Santo tiene que ver desde el principio, comenzando con la obra de la creación. Y no tan solo con la obra de la creación del mundo, sino también de la preservación del mundo por intermedio de su providencia. La providencia de Dios es realizada, llevada a cabo por el Espíritu Santo. Habiendo ya respondido eso de una manera clara, enfática, que el Espíritu Santo no solamente obra en la redención o en el proceso de salvación de las personas, sino que también tiene una participación increíble en toda la Biblia, es necesario también responder esta pregunta, la pregunta número 2. ¿Por qué se suele ver al Espíritu Santo solo ligado a la redención? Y esto, hermanos míos, es triste porque tiene que ver con nuestra comunión con Dios y nuestro entendimiento de Dios. Eh, Seamos honestos y ante esto debemos arrepentirnos delante de Dios. Muchas veces tenemos una visión de la deidad utilitaria. Es decir, traemos todavía nociones de nuestra vida idolátrica anterior antes de conocer a Cristo. Y no vemos a Dios como el Dios que es, sino que lo vemos con nuestra concepción errada de el ídolo que muchas veces puede llegar a ser. Y los ídolos tienen la característica que son utilitarios en función a las necesidades que tenemos. Entonces lo vemos nosotros, ¿cierto?, en la versión idolátrica del catolicismo romano. Si yo tengo una necesidad rápida, el católico romano acude a San Expedito, porque él es el santo patrono de las causas rápidas, de las respuestas rápidas. Entonces, esa es la visión errada que muchas personas tienen de Dios y traen luego de que han conocido a Cristo, realmente han oído el Evangelio y se han arrepentido de sus pecados. ¿Qué sucede?
cambia, obviamente, nacen de nuevo, pero todavía traen, y traemos tal vez, estas nociones idolátricas de Dios, esta visión idolátrica del Dios único y verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Vemos a Dios desde una perspectiva de la necesidad del ser humano. Jürgen Moltmann, que fue un teólogo alemán, él dijo lo siguiente, él solía decir que existe un abandono del interés por la obra del Espíritu Santo completa en el mundo cristiano. Y esto, como les decía, tiene que ver con este antropocentrismo, tiene que ver con que nosotros nos ponemos en el centro y como que Dios girara en torno a nosotros, como que Dios está para los deseos nuestros. Entonces, ¿qué sucede? Como el Espíritu Santo simplemente lo comenzamos a ver como aquel que nos da salvación, que nos santifica, y todo en función a nosotros, pero desconocemos o más bien hacemos vista gorda de que Él es Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por esa razón es tan aberrante ver que iglesias pseudo cristianas, pastores pseudo cristianos que se llaman así apóstoles, profetas, etcétera, ordenan al Espíritu Santo. Eso es increíble. Como es el Espíritu Santo, ven, llena este lugar, toca al Espíritu Santo. Y como que el Espíritu Santo fuera un esclavo del pastor o del apóstol y le tuviera que hacer caso a los deseos de él. Y eso pasa también. Lo mismo sucedió con lo que les comentaba en la primera oportunidad Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, en ese libro que escribió, donde él saludaba al Espíritu Santo, hablaba con él todo el día, era su amigo, etcétera. Y eso generó como un bajarle el nivel a la persona del Espíritu Santo en función a la necesidad de la persona. Quería un amigo, bueno, el Espíritu Santo es tu amigo. Y así quedó, y así se fue propagando dentro de la iglesia cristiana y concibiendo a la vez un falso concepto de la persona y obra del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué razón vemos solamente al Espíritu Santo hoy? Porque pensamos en nosotros. Y como creemos que Dios gira en torno a nosotros y a nuestra salvación, y nuestra vista nos va más allá, no podemos percibir cómo es que el Espíritu Santo ha estado siempre. Pero eso tiene que ver con nosotros, es un error nuestro y no un error en lo que la palabra de Dios nos muestra. Así que eso es lo primero, amados hermanos. Tenemos que saber que de donde surge esto es de nuestra falta de entendimiento y también de temor del Dios uno y trino. O sea, vemos a Dios todavía muchas veces utilitariamente y tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios para que Él transforme nuestro corazón y nos permita verle en toda su majestad, tanto al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo en todo su esplendor para que temamos y le amemos. Esa es la idea de todo esto. Ahora bien, vamos entonces a la tercera pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿El Espíritu Santo estuvo presente en la creación? Y como ya se mencionó, la respuesta es sí. Todas las personas del Dios uno y trino están presentes en todas las obras divinas. El Espíritu Santo está presente desde el principio obrando. Y eso lo muestra el segundo verso de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2. Habla ya del Espíritu Santo. Un texto que vamos a ver un poquito y vamos a analizar en otro contexto a continuación. Ahora bien, Michael Horton dijo, el Espíritu les da el beso de la vida a los mortales en su creación, los conserva en la vida natural, nos levanta de la muerte espiritual en la regeneración y habita en nosotros y nos renueva en la vida sobrenatural. El Espíritu es el que resucitará nuestros cuerpos de entre los muertos y nos glorificará por medio de su energía, perfeccionadora. La vida, tanto natural como sobrenatural, procede del Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. O sea, no solo en la creación, sino que a lo largo de todo el peregrinaje de la vida de una persona podemos ver la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Michael Horton decía en esta oportunidad. Ahora, y aquí vamos a detenernos y vamos a estar ampliando, pero esta primera pregunta es introductoria a las que vienen posteriormente.
Cuarto, ¿cuál es la labor entonces del Espíritu Santo dentro de la creación? Y nosotros podríamos decir que por lo menos, ustedes saben que siempre pueden haber más cosas y lo que nosotros hacemos es un estudio limitado con nuestras capacidades que son limitadas de Dios, pero claramente podrían existir muchas más labores. Así que por lo menos encontramos 5 labores que cumple el Espíritu Santo dentro de la obra de la creación. Primeramente, lo vemos en la creación, al comienzo de todo. Al comienzo de todo tiene un rol específico el Espíritu Santo y lo vamos a analizar detalladamente. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo perfecciona lo creado. No tan solo crea, y vamos a ahondar en ese crea porque puede haber confusión y vamos a hilar un poquito más fino en de qué manera crea el Espíritu Santo, pero también no solo crea, sino que perfecciona, perfecciona lo que se creó. Y ahí vamos a ver cómo la obra está presente desde el principio. Y el Espíritu Santo, incluso cuando nosotros no conocíamos a Dios, sí tenía una labor importante que tal vez desconocíamos, pero que por lo menos ahora dejaremos de desconocer. En tercer lugar, es el Espíritu Santo el que dio vida a pájaros, animales y peces. Cuarto lugar, Él creó la vegetación. El Espíritu Santo es el que creó la vegetación. Y voy a detenerme en eso. Y quinto, la creación del hombre. O sea, el Espíritu Santo por lo menos tiene esas 5 labores dentro de lo que es la obra de la creación. ¿Ok? La creación al comienzo, la obra perfeccionadora del Espíritu Santo, dar vida a los pájaros, animales, peces y también la vegetación. Y por último, la creación del ser humano. Y lo vamos a estar viendo más profundidad ahora. Entonces, en función de la primera labor, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo al comienzo de la creación? Ahora, cuando nosotros vemos Génesis, vemos al Padre. ¿Cómo comienza Génesis? Capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer verso de la Biblia. Y nos habla de que el Padre creó los cielos y la tierra. Es decir, todos los elementos necesarios para la formación de lo que hoy existe fue creado en el principio por Dios. Y nosotros entendemos que cuando se habla de eso se está refiriendo al Padre como la fuente de donde nace todo. Ahí en ese texto, la palabra hebrea que se traduce al español como creó es la palabra hebrea bará. Y bará tiene la idea de crear de la nada. O sea, donde no había nada, Dios habló y ese decreto hablado de Dios generó que de la nada apareciera algo. Entonces, lo que Dios el Padre creó en el principio fue los cielos y la tierra, es decir, los elementos primarios que posteriormente se ordenarían, y ahí viene la labor del Espíritu Santo, ordenarían para terminar siendo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Entonces, la labor del Espíritu Santo no es la de crear todo de la nada. Esa es la labor del Padre, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero en el Génesis capítulo 1, versículo 2, ya viene la obra del Espíritu Santo. Dice que pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí ya vemos la obra del Espíritu Santo, ya cuando el Padre creó todo de la nada, en los elementos que Dios el Padre ya había creado, el Espíritu Santo comienza a obrar. Entonces, la obra de creación de la nada es del Padre, mientras que la obra de construcción, de utilizar las materias primas que el Padre ya había hecho, se encarga el Espíritu Santo. Por eso es que dice esta analogía, eh, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Y cuando dice eso, es interesante porque esa es la figura común que se empleaba para referirse, ese movía, es la idea de empollar. Es como cuando una gallina está empollando los huevos que ya puso.
¿Y qué está haciendo eso? Por medio del calor que emana de ella, está propiciando el ambiente preciso y correcto para que el polluelo crezca y se desarrolle. Entonces, cuando dice el Espíritu de Dios se movía, muchos dicen revoloteaba, es como la idea de empollar, como lo hacía una gallina, ¿ok? Entonces, esa es la idea. El Espíritu Santo entonces toma lo que el Padre, por el decreto de su voz, ya había formado, y el Espíritu Santo comienza a engendrar vida. Por eso dice, el Espíritu de Dios se movía o empollaba sobre esa materia prima que él ya había, que Dios ya había, el Padre ya había formado. Entonces el Espíritu Santo lo que hizo fue extraer toda la potencialidad de los elementos primarios que Dios, el Padre, había creado, y él empieza a empollarlos para generar vida, para producir lo que finalmente tendríamos nosotros hoy. Por eso es importante reconocer que el Espíritu Santo realmente obró en la creación, y lo continúa haciendo por medio de la preservación, por intermedio de su providencia. Así que el Espíritu Santo, entonces, dentro de la obra creativa, desde la perspectiva de la Trinidad, el Padre emite el decreto, el Hijo es el medio, es la palabra del Padre que genera de la nada lo que existe ahora, la materia prima, y el Espíritu Santo es quien toma esa materia prima y genera vida, la empolla y empieza a producir vida. Por esa razón es que vemos después que los aves, animales, peces y también el ser humano fueron creados directamente por la mediación del Espíritu Santo, quien fue el que dio vida. Así que vemos eso. Entonces, de modo, voy a ser enfático en recordar esto. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en la creación? Tomar aquellos elementos que el Padre ya había creado en el principio, llámese los cielos y la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 1, y empollarlos y cuidarlos, preservarlos, para que de esos elementos comenzara a brotar la vida. Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Abraham Kuyper dijo lo siguiente, un pastor, teólogo y también fue primer ministro de Holanda, dijo lo siguiente: el texto hebreo demuestra que la obra del Espíritu Santo en movimiento sobre la superficie de las aguas fue similar a la de las aves padres que con sus alas desplegadas rondan sobre sus crías para albergarlas y cubrirlas. La figura implica no solo que la tierra existía, sino que también dentro de ella existían los microorganismos de la vida, y que el Espíritu Santo, fecundando estos microorganismos, provocó que la vida surgiera a fin de conducirla a su destino. Abraham Kuyper dice algo muy interesante. Él dice que el Espíritu Santo es el guía, el que lleva toda la obra de Dios a su destino. Y eso implica preservarlo. Y entonces, en función a eso, es que él muestra que el Espíritu Santo, como una ave, empolló vida que ya estaba ahí, los elementos primarios, pero que la condujo y la desarrolló a lo que finalmente terminó siendo. Ahora, R.C. Sproul menciona algo similar. Dice, parte de la obra del Espíritu es moverse sobre la creación, manteniendo las cosas intactas. En este sentido, vemos al Espíritu como el preservador divino y el protector. El Espíritu trabaja para mantener lo que el Padre trae a la existencia. O sea, el Padre trajo a la existencia el cielo y la tierra, los elementos primarios, y el Espíritu Santo los empolla de alguna forma, se mueve sobre ellos para generar y preservar, y además potenciar todo en la capacidad de desarrollo que esos elementos primarios creados por el Padre tenían. Entonces vemos, y de alguna manera hilamos fino, en lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Juan Calvino dijo lo siguiente: sobre el abismo o la materia sin forma, demuestra no solo que la belleza que el mundo manifiesta es mantenida por el poder vigorizante del Espíritu, sino que incluso antes que existiera esta belleza, el Espíritu estaba cobrando
obrando, perdón, al amar aquella masa confusa. El Espíritu Santo dice, Dios, en principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Incluso cuando eso estaba en desorden, el Espíritu Santo estaba obrando encima, cubriendo aquello, resguardando aquello, desarrollando aquello que posteriormente iba a tener vida. Dios, por medio de su Espíritu Santo, amó la creación incluso en el desorden, en el desorden. Y eso es increíble, es increíble. Porque es común que nosotros asociemos la idea del Espíritu Santo al orden, ¿cierto? Todo se haga con orden y decencia, es lo que Pablo le explica a los corintios en Primera de Corintios, porque es propio del Espíritu Santo el orden, pero el Espíritu Santo incluso cuando no había orden, amó, preservó, de acuerdo a las palabras de Juan Calvino, a esta creación potencial que estaba ahí desordenada y sin forma alguna. Isaías capítulo 40, versos 12 al 14, habla también de esta labor del Espíritu Santo dentro del orden, de la preservación y de la creación. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y en su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? Y aquí viene, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Hablando de que el Espíritu era quien diseñó esto. ¿A quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Entonces vemos acá en este pasaje cómo habla de quién guió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien guió la obra de la creación, el desarrollo de la materia prima que Dios había traído de la nada a la existencia. El Espíritu Santo le da potencialidad y la desarrolla. Esa es su labor dentro de la creación, ¿ok? Eso es lo primero, la obra de la creación, la obra del Espíritu Santo en la creación fue potenciar y preservar lo que Dios había creado primeramente, el Dios el Padre había creado primeramente. La pregunta número 6. ¿Cuál es la labor perfeccionadora del Espíritu Santo? Como ya fue mencionado, el Espíritu Santo no creó de la nada, sino que desarrolló y perfeccionó lo creado. El Espíritu dio la capacidad de que los frutos tuvieran semilla, además de dar capacidad reproductiva. O sea, el hecho del desarrollo de lo que fue creado primariamente es parte del trabajo del Espíritu Santo. Las plantas que dan semilla según su fruto, de acuerdo a lo que dice el relato de la creación, es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el dador de vida. No solo el dador de vida espiritual, que tiene que ver con la comunión con Dios, es quien nos regenera, ¿cierto? Quien nos trae de la muerte a la vida espiritual, sino también el Espíritu Santo es quien trae a la vida, a la existencia, lo que no tiene. Y es ahí en ese sentido es que el Espíritu Santo perfecciona lo creado. Dios tenía un modelo del mundo, pero el hecho de que las plantas tengan semillas, los peces tengan capacidad reproductiva, incluso el mismo ser humano tenga capacidad reproductiva, compete verdaderamente al Espíritu Santo. El hecho, escuchen bien, el hecho de que luego de haber pecado, el mundo no se viniera abajo en función a que su cabeza federal, su representante federal, el virrey de Dios, que era el hombre, cayó, es producto de la preservación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo preservó eso. Y mientras el pecado continuó avanzando, el Espíritu Santo siguió obrando en el hecho de preservar aquel mundo caído. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Aquí cuando hablamos de todo su ejército por el aliento de su boca, podemos verlo desde dos perspectivas. El salmista, los salmistas comúnmente hablaban del ejército de los cielos en dos sentidos. El primero era el ejército de los cielos se refería al sol, a la luna, a todos los astros, a las estrellas, a todo lo que existe en la bóveda celeste del espacio. A eso se referían también en primera instancia, pero por analogía también se referían a los ángeles, porque los ángeles también eran vistos muchas veces
como, o los seres espirituales eran vistos como las estrellas. Cuando dice que, por ejemplo, en Apocalipsis dice que el dragón cayó y la tercera parte de las estrellas con él, está haciendo una alusión directa a los ángeles. O sea, las estrellas o la luna son también alusiones analógicas de la palabra de Dios para referirse a los seres espirituales. Entonces, cuando habla del ejército de los cielos, puede referirse bien a lo creado, a las estrellas, también puede referirse a los seres celestiales, angelicales. Entonces, da lo mismo en este caso, en función al contexto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es Dios manteniendo y perfeccionando lo creado. Todas las estrellas fueron obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver algo interesante, el hermoseamiento, el ornamento de la creación fue obra del Espíritu Santo. ¿Quién ordenó todo esto? ¿Quién le puso majestad y hermosura? Es el Espíritu Santo. Ahora bien, Job 26:13. Su espíritu hizo hermosos los cielos. ¿Se da cuenta? O sea, el espíritu de Dios le dio hermosura a los cielos. El Espíritu Santo es quien ornamentó, quien decoró la creación. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Algunas versiones dicen la serpiente tortuosa, tal vez refiriéndose al famoso Leviatán, que básicamente hay dos interpretaciones al respecto, una que era un animal grande y la otra era que se refiere a la constelación del dragón, que hacía alusión a los dioses que tenía los dioses que adoraban las personas en ese tiempo. Entonces, básicamente es como la serpiente tortuosa, es como la constelación del dragón, o sea, Dios creó todo, hizo hermosos los cielos y también esa constelación que las personas adoraban. Y esa es un poco la idea de lo que emite aquí Eliú, ¿cierto? En Job 26:13. Ahora, ¿el Espíritu Santo formó animales y vegetación? Sí. Toda la vida y la preservación de esta proviene del Espíritu de Dios. Los animales, peces y aves y vegetación provienen del Espíritu de Dios. Dios dijo, ahí está la palabra obrando, el verbo antes de encarnarse, el Hijo, obrando ahí. Pero, ¿quién era el que estaba desarrollando eso? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vemos Salmo 104, verso 30 al 31. Envías tu espíritu y son creados. ¿Se da cuenta? Dios envía su espíritu y las cosas son creadas. Y renuevas la superficie de la tierra. Aquí es interesante esto, porque muestra la idea de ¿qué? De que el espíritu crea las cosas, y en este caso está hablando de la naturaleza, está hablando de la creación. Dice, y renuevas la superficie de la tierra. ¿En función a qué? ¿A quién le corresponde esa labor? ¿De quién está hablando antes? Al espíritu que es enviado. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de preservar eso, la creación y la vegetación, que todavía existan animales que se reproduzcan. Todo eso es la obra silenciosa del Espíritu Santo sosteniendo esta creación caída. Envías tu espíritu, son creados y renueva la superficie de la tierra. Hermanos míos, el hecho de que haya cada año podamos sembrar, podamos cosechar, aquellos que tenemos plantitas o árboles frutales, que el hecho de que eso produzca, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de qué? Del Espíritu Santo obrando a favor de nosotros. Entonces es interesante eso y es majestuoso verlo, porque cuando ya entendemos que es el Espíritu Santo quien está realizando eso, vemos que Él siempre ha estado ahí, Él siempre ha estado ahí presente. E incluso antes de conocerlo, su obra creativa y de preservación está y estará presente hasta el día final. El Espíritu Santo tiene una labor importante en el cielo nuevo y la tierra nueva, con respecto a la formación de este y también a la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, vemos ahí cómo la palabra de Dios muestra esto. Pregunta número 8. ¿De qué manera el Espíritu Santo participó en la creación del ser humano? También vimos que el Espíritu Santo participa en la creación del ser humano. Dios sopló aliento de vida sobre Adán. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. Y en el capítulo 2 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y tomó al hombre que había formado del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Ahora, una cosa que no debemos confundir es esta: Dios, el Padre, no sopló su Espíritu Santo para que morara dentro del ser humano, no. Lo que hizo fue, por medio del Espíritu Santo,
animar aquella creación que había formado desde el polvo de la tierra. Por tanto, el Espíritu Santo es quien es el aliento que se le... o sea, el Espíritu Santo no es el aliento, el Espíritu Santo da el aliento para que el ser humano posea un espíritu propio. Es la materia prima de nuestro espíritu, ¿ok? Pero el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas. Nunca ha estado el Espíritu Santo dentro de las personas, solamente hasta la obra de Cristo consumada y luego del día de Pentecostés en adelante, que es una temática también que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Con respecto a la obra y la manifestación del Espíritu Santo, no solo en la creación, sino también en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba y todo eso. Vamos a tratar de estar respondiendo varias dudas con respecto a esa situación. Sin embargo, en lo que compete ahora, lo que estamos diciendo es que Dios, ¿cierto?, infundó hálito de vida, aliento de vida, y fue el Espíritu Santo el que emitió esa vida o infundió esa vida en el ser humano, lo cual lo llevó, perdón, a ser un ser viviente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice su palabra. Y vemos aquí en Job 33:4. Note esto. Eliú, nuevamente. El Espíritu de Dios me ha hecho. Otras versiones dicen, me ha dado vida. El Espíritu de Dios me ha hecho, me ha dado vida. Y el aliento del poderoso me da vida. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí Eliú está diciendo algo correcto. Dentro de todo su desvarío a la hora de acusar a Job, en esta sí la chuntó y dijo, el Espíritu de Dios me ha hecho. O sea, ¿y quién? El aliento del Todopoderoso me dio vida. ¿Y quién es el aliento del Todopoderoso? El Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, es el Dios, obviamente el Padre, pero que infunde vida al ser humano. Pero ¿quién fue de manera directa quien hizo eso? De acuerdo a lo que Job 33:4 dice, es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo siempre ha estado ahí? El Espíritu Santo siempre ha estado obrando. Tristemente para nosotros no lo habíamos podido percibir tal vez y no habíamos podido ver su obra tan importante de creación y también de preservación de todo lo creado. Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo en su nariz fue lo que provino del Espíritu de Dios para dar vida a aquel ser humano que estaba siendo formado. Job 32:8. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo, y cada vez que veamos en el Antiguo Testamento la palabra soplo, hace alusión al aliento de Dios. Y el aliento de Dios es el viento de Dios, que es el ruaj de Dios. En hebreo, ruaj significa espíritu también. Aliento y espíritu. Entonces, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo, el Espíritu Santo, del Todopoderoso le da entendimiento. O sea, no tan solo da su capacidad de animación, de vida, sino que también provee entendimiento. Abraham Kuyper dijo, el principio de vida no es el Espíritu mismo, sino el toque del Espíritu. El mismo Espíritu Santo que habita en los corazones de los elegidos es el que da vida a todo ser racional y sostiene el principio de vida en todas las criaturas. O sea, aquí Kuyper está nuevamente haciendo alusión a esta situación. Edwin Palmer repite y señala básicamente lo mismo. Es pues el Espíritu Santo el responsable por la creación del hombre como hombre. El hombre fue hecho alma viviente y no solo animal en movimiento. El Espíritu Santo dio al hombre su ser racional y moral. Es el que hizo al hombre de forma que tenga mente, voluntad y emociones. O sea, el que nos dio el entendimiento dentro de la formación nuestra es el Espíritu Santo. Siempre decimos que es Dios, y claramente es Dios, pero la persona que estuvo involucrada directamente, la persona de la Trinidad que estuvo involucrada completamente en eso, fue el Espíritu Santo. Ahora bien, esta es la última pregunta, la pregunta número 9, es básicamente un resumen, pero entonces, ¿cómo podríamos resumir la participación del Espíritu Santo en la creación? Por lo menos 4 cosas que vamos a estar revisando. El Espíritu Santo es el dador de vida. Juan 6:63 dice que el Espíritu es quien da vida. Y la palabra que les di, ¿cierto?, es espíritu y vida. O sea, toda la vida, tanto la espiritual, pero también la vida física, todo lo que está animado esa vida proviene del Espíritu Santo. Así que vemos
esta primera participación, siendo aquel que da vida. En segundo lugar, ¿quién produce orden? De todo lo que estaba desordenado y vacío, el Espíritu Santo empolló y ordenó posteriormente en lo que nosotros tenemos el día de hoy. El medio fue la palabra de Dios, pero el diseñador y ejecutor finalmente podríamos decir lo que fue el Espíritu Santo. Entonces, sabemos también, y esto tenemos que entenderlo, que siempre la obra divina, en cada cosa, están los tres obrando, pero las labores específicas son distintas, las funciones son distintas, de acuerdo a lo que Dios estableció dentro de su misma relación interpersonal en la Trinidad. Así que eso es relevante. No tan solo el dador de vida, sino que también produjo el orden. Y en tercer lugar, algo que ya mencionamos, la ornamentación de lo creado. El Espíritu Santo ordenó, hermoseó los cielos. La creación completa es hermosa por obra del Espíritu Santo. Cuarto, la preservación de lo creado. También lo que les comentaba, el hecho de que todavía la tierra dé fruto, el hecho de que todavía las personas puedan tener descendencia pese al pecado, es producto de qué? Es producto de la providencia de Dios, obrando por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene gran importancia dentro de la obra de la creación. Y quiero terminar con esta frase de John Owen, este segmento, esta explicación de John Owen. Dice, el hecho de que bajo esta decadencia continua y la muerte de todo tipo de criaturas, el mundo no llegue a estar vacío y desolado, se debe al Espíritu de Dios, cuyo oficio y labor consiste en conservar continuamente todas las cosas, de manera que produce por su poder un nuevo suministro de criaturas que ocupan el lugar de aquellas que caen como caen las hojas de los árboles y regresan cada día a su polvo. Y puesto que la tierra misma, la nodriza común de todas ellas, perece en la revolución de cada año hasta el fin de su uso y labor, cuando es llevada la muerte sobre su faz, el Espíritu de Dios, con una concurrencia influyente, la renueva otra vez, causando que todas las cosas produzcan fruto de nuevo, según su clase, por lo cual su paz recibe una belleza y un ornamento nuevo. John Owen, el teólogo puritano inglés, decía eso y reconocía y alababa a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en la preservación, conservación, renovación. Hermanos míos, esto es maravilloso. Si te cortas el pelo, bueno, a los que son más jóvenes sobre todo, los va a volver a crecer. Porque hay una obra del Espíritu Santo haciendo eso. Nuestras uñas crecen por la obra del Espíritu Santo. Nuestras células de la piel, de la dermis, se van de una manera silenciosa, regenerando, van eliminándose todas aquellas células que han muerto y se van regenerando de una manera imperceptible para nosotros. Todo eso es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, quien nos preserva y que no tan solo obró de una manera primera en la creación, en nuestra creación, sino que nos mantiene. Entonces se da cuenta cómo es que es maravilloso hacerle justicia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, entendiendo quién es Él, sabiendo también más adelante, profundizando cuál es su misión, cuál es su función. Se da cuenta que es relevante, importantísimo tener esto en mente para poder glorificar a nuestro Dios uno y trino como realmente Él lo merece. Todo este entendimiento que estamos teniendo tiene que llevarnos a la doxología, tiene que llevarnos a la adoración, a la glorificación del nombre de Dios, del gran Dios que tenemos. Por eso es que la vida eterna consiste en conocer al Dios único y a Jesucristo a quien Él envió. Y cuando habla del Dios único, no solamente está hablando del Padre y del Hijo, sino también al Espíritu Santo, quien es el que permite que podamos conocer al Hijo y por intermedio del Hijo al Padre. Entonces es tremendo esto, vamos a continuar hablando de esto la próxima semana, ya no con el rol del Espíritu Santo en la
creación, ya en otro tema, pero es interesante esto y es emocionante ver cómo la palabra de Dios se revela a cada uno de nosotros. Eh, y eso era lo que tenía para ustedes esta mañana, amados.